Estábamos analizando el caso de una colisión completamente inelástica entre dos esferas rígidas, donde una esfera va con una velocidad hacia la otra esfera y el movimiento es completamente unidimensional. Después del choque, ambas esferas salen exactamente en la misma dirección en el que venía la primera esfera y calculamos las velocidades finales de las dos esferas rígidas. Vamos a analizar tres casos. En el caso en el que la esfera que tiene inicialmente movimiento tiene una masa mucho más pequeña que la esfera que estaba en reposo. Ese es este caso aquí y nosotros colocamos unos valores. Estamos viendo que la masa de la partícula que viene es de 100 gramos, eso es básicamente un ping-pong, y choca contra una esfera de 5 kilogramos que es como una esfera de juego de boliche. Y tiene una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Entonces aquí está plasmado ese caso. ¿Qué es lo que nosotros vemos que sucede? Digamos gráficamente lo que sucede es lo siguiente. Después de la colisión, nosotros vemos que aquí hay un signo menos que me está haciendo falta. Nosotros vemos que después de la colisión, la velocidad del pimponcito es prácticamente la misma velocidad con la que golpeó, pero en sentido opuesto. Entonces, la velocidad final de A. Mientras que la bola grande, la bola de boliche, apenas gana una velocidad en el sentido velocidad final de B, en el que venía inicialmente el ping-pong. ¿Listo? Démonos cuenta, ella venía con una velocidad de 3 metros sobre segundo y rebota con 2,88 de rapidez. La rapidez es casi la misma, ella es como si se da contra una pared y rebotara. Sin embargo, sí alcanza a perder una cierta cantidad de energía y esa cantidad de energía que pierde se la transfiere a la esfera rígida que gana un poquito de velocidad. ¿Listo? Ese es el resultado de esa colisión. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces voy a borrar la parte superior izquierda y esta parte inferior. Para aquí hacer el caso 2. El caso 2 vamos a tener que la masa A es mucho mayor que la masa B. Entonces la masa A ahora es la esfera, 5 kilogramos. La masa B son 0,1 kilogramos. Y la velocidad inicial de A, 3 metros sobre segundo. Entonces, lo que tenemos es una esfera, una bola de boliche, que tiene una velocidad inicial y que va a colisionar de frente con un ping-pong. Lo que queremos saber es cómo son las velocidades finales. Entonces, la velocidad final de A, que es la partícula que se estaba moviendo por esta ecuación, es la diferencia de las masas, 5 kilogramos menos 0,1 me queda 4,9 kilogramos, sobre la suma de las masas, que es 5,1 kilogramos, por la velocidad inicial a la que iba, 3 metros sobre segundo. ¿Y esto es aproximadamente cuánto? 2,88 metros sobre segundo. Eso quiere decir que después de la colisión,
esta esfera sigue con básicamente la misma velocidad, no solo la rapidez, sino que con la misma velocidad, porque iba en la dirección positiva del eje de las X y continúa en la dirección positiva del eje de las X, solo que antes iba a 3 metros por segundo y ahora va a 2,88 metros por segundo. Ahora veamos la velocidad final de B. Es 2 veces la masa de A, o sea, 10 kilogramos, sobre la suma de las masas, 5,1 kilogramos, por la velocidad inicial de A, 3 metros sobre segundo, y esto es. Pues tendríamos 10 dividido 5,1 por 3. 5,88 metros sobre segundo. O sea que básicamente esta esfera le pega el pimponcito y este pimponcito va a salir disparado. ¿Cierto? Ambos vienen, perdón, esta está quieta, esta viene en esta dirección, golpea la bola A, que es la que tenía movimiento, básicamente sigue con el mismo movimiento, mientras, aunque pierde un poquito de energía, y esa energía la absorbe todo el pimponcito y sale disparado con una velocidad de 6, casi 6 metros sobre segundo, o sea que casi el doble. ¿Mm? Quizás ustedes han visto ese efecto en el que se lanza una bola de ping-pong sobre una bola de básquetbol, se sueltan ambos al tiempo, como van con la misma velocidad y tienen la misma aceleración, pues no se van tocando. Luego llega un momento en el que la bola de básquet rebota contra el suelo, colisiona contra el ping-pong y el ping-pong sale disparado. Eso es justamente debido a este tipo de colisión particular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Están claros los ejemplos que hemos hecho? Bueno, vamos a hacer ahora aquí, bueno, vamos a separar en este pequeño espacio de aquí, vamos a hacer el caso 3. ¿Listo? Donde tenemos que la masa A es igual a la masa B. Entonces viene A con una velocidad inicial de A y aquí está B. Y queremos ver qué pasa cuando las dos velocidades, las dos masas son iguales. Entonces, masa A igual a masa B igual a masa, simplemente. Ambas tienen la misma masa. Entonces, velocidad final de A es igual perdón, de acá. Masa A, que es M, menos masa B, que también es M, sobre la suma de las masas, 2M, por la velocidad inicial de A. Y esto me da 0. Eso quiere decir que después de la colisión, la masa A, que venía con una velocidad, queda completamente quieta. Ahora, la velocidad final de B. Entonces es 2 veces la masa A, 2 veces M, sobre la suma de las masas, que también es 2 veces M, por la velocidad inicial de A, y esto es velocidad inicial de A. Entonces, después de la colisión, la masa B tiene una velocidad que es la misma velocidad inicial de A. ¿Eso qué quiere decir?
que viene la esfera, golpea y la otra se lleva toda la energía cinética dejando la primera esfera en reposo. Eso a veces se ve en el juego del billar, en el que las esferas tienen prácticamente la misma masa. Y allí entonces estarían los tres casos. Aquí está el caso general, caso unidimensional de dos esferas que colisionan, donde en el primer caso la pequeña golpea a la grande, básicamente rebota dejando la grande con una pequeña velocidad. En el segundo la grande golpea a la pequeña, entonces la grande sigue más o menos con la misma velocidad y la pequeña sale disparada. Y en el tercer caso tienen la misma velocidad, donde la primera golpea con tastas a la segunda, se queda quieta y la segunda sale disparada con la velocidad inicial que traía la esfera A. ¿Listo? Copien, por favor. Vale. ¿Hay alguna pregunta sobre colisiones elásticas en una dimensión? Entonces, hasta ahora hemos visto ya colisiones totalmente inelásticas, colisiones inelásticas en dos dimensiones también. Vimos ahora colisiones totalmente elásticas en una dimensión, todos estos casos, y ahora vamos a ver una colisión elástica en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver una colisión elástica en dos dimensiones. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces vamos a imaginarnos que una esfera, lo mismo, o dos discos de hockey, se colisionan estando el segundo en reposo y salen, pero ahora van a salir con un cierto ángulo. Entonces, por ejemplo, pintémoslos así. Aquí está uno. Aquí está el otro. Notemos que está ligeramente desviado con respecto a esto es A, esta es B. Naturalmente esto tiene una masa A, una masa B. Notemos que está ligeramente desviado de manera que golpea y va a salir en otra dirección. Entonces lo que va a suceder luego de la colisión es lo siguiente. Entonces aquí fue la colisión. Aquí está A, que lleva una velocidad final A, vectorial, ahora sí. Por aquí está B, que lleva una velocidad final B, vectorial. Y aquí tenemos un ángulo alfa. Acá tenemos un ángulo beta. Y vamos a tener los siguientes datos. Los datos del problema son los siguientes. Entonces, la masa A es de medio kilogramo, la masa B es de 300 gramos y la velocidad inicial de A es de 4 metros por segundo. Entonces, la masa de A, 0,5 kilogramos, como es la masa B de 300 kilogramos, o sea, 300 gramos, o sea, 0,3 kilogramos. La velocidad inicial de A es de 4 metros por segundo. Y lo único que conocemos al salir de la colisión es
que la velocidad final de A o la rapidez, es decir, la magnitud del vector velocidad final de A es de 2 metros por segundo. ¿Listo? Bueno, ¿está claro el planteamiento del problema? Nosotros tenemos aquí, podemos plantear 3 ecuaciones. De hecho, nosotros tenemos 3 incógnitas. ¿Quiénes son nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas son, naturalmente, que el vector velocidad final de B, que el vector velocidad final de B pues tiene dos componentes, la velocidad final en X y la velocidad final en y el ángulo alfa, porque nosotros conocemos la magnitud de este vector. O equivalentemente, la magnitud de este vector y el ángulo beta. Entonces tendríamos alfa, beta y la magnitud del vector velocidad final de B. Eso es lo que tendríamos nosotros como incógnitas. 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. ¿Por qué 3 ecuaciones? Porque la conservación del momento, que en este caso, al ser un caso bidimensional, tenemos 2 ecuaciones, una para el eje X y una para el eje y la conservación de la energía. Entonces veamos, eso se debe a que es un choque totalmente elástico. Entonces, primero, conservación del momento. El momento inicial es igual al momento final, el momento lineal, y esto me lleva a 2 ecuaciones. Entonces, veámoslas. Primero sería la masa de A por la velocidad inicial de A, vector, es igual a la masa de A por la velocidad final de A, vector, más la masa de B por la velocidad final de B, vector. ¿Cierto? Ahora escribámoslo en componentes. ¿Cómo sería en componentes? Entonces, para X, la componente X tendría la masa de A, la velocidad inicial de A. La velocidad inicial de A solamente tiene componente X. Recordemos que nosotros tenemos que X es hacia la derecha y Y hacia arriba. Y esto es igual a la masa de A por la velocidad final de A, componente X. Entonces sería velocidad final de A por coseno de alfa más la masa de B por la velocidad final de B por el coseno de beta. ¿Listo? Porque los cosenos son los catetos adyacentes. Ahora para Y tendríamos la masa de A por la velocidad inicial de A en Y, pero la componente de la velocidad inicial en Y es 0, por la masa de A, por la velocidad final de A, pero la componente vertical, que sería con el seno de alfa, más la masa de B, la velocidad final de B, por el seno de beta. Listo. Ahora reemplazando los valores. Reemplazando los valores que tendríamos. Masa de A por la velocidad inicial de A. Masa de A, 0.5 por la velocidad inicial de A. Esto es un medio por 4, 2 kilogramo metro sobre segundo es igual a masa de A por la velocidad final de A, un medio por 2, 1 coseno alfa. Entonces, 1 kilogramo metro sobre segundo coseno alfa. Masa de B por la velocidad final de B serían 0.3 por velocidad final de B es desconocida.
por el coseno de b, coseno de beta. Y del otro lado tendríamos que 0 es igual a, bueno, aquí kilogramos, kilogramos, lo podemos quitar. Aquí voy a escribir un poquito más amplio. Listo. Y de la otra tendríamos que 0 es igual a masa de A, velocidad final de A, me da 1/2 por 2, 1, pues 1 kilogramo, metros sobre segundo, por el seno de alfa, más masa de B, 0,3 kilogramos, por la velocidad final de B, por el seno de beta. Listo. Ahí tendríamos esas dos ecuaciones. Muy bien. Ahora miremos qué pasa con las magnitudes. Eso se debe a que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final debido a que el choque es elástico. ¿Listo? Entonces, como el choque es elástico, nosotros tendríamos que la energía cinética inicial, 1/2 de la masa de A por la velocidad inicial de A al cuadrado, tiene que ser igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad final de A al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la velocidad final de B al cuadrado. Donde este 1/2, este 1/2 y este 1/2 se me van. Y yo tengo que la velocidad final de B al cuadrado es igual a ¿qué? Noten ustedes que este es conocido y este es conocido. Entonces yo puedo despejar la velocidad final de B. Me queda masa de A, factor de la velocidad inicial de A, menos la velocidad final de A, ambas al cuadrado, sobre la velocidad, sobre la masa de B. Donde lo que he hecho es, primero paso esto al otro lado, a restar 1, factorizo el MA y luego paso este masa B al otro lado a dividir como paso 2. ¿Listo? De ahí despejé esto. Pero todos estos valores son conocidos. Tengo la masa de A, 0,5 kilogramos, sobre la masa de B, 0,3 kilogramos, por la velocidad inicial de A al cuadrado, 4 por 4, 16 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, menos la velocidad final de A al cuadrado, 4 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y esto entonces me da 20 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado, lo que quiere decir que la velocidad final de B es igual a raíz de 20. ¿Cómo podemos escribir la raíz de 20? A ver, eso es 10, eso es 2 por 5. 2 raíz de 5 metros sobre segundos. Esto se mete y son 4 y es raíz de 20, perfecto. Y ya tenemos nuestro primer resultado. La velocidad final de B es 2 raíz de 5 metros sobre segundo. Entonces escribámosla acá. Esto es igual a 2 raíz de 5 en metros sobre segundo, lo que es aproximadamente, veamos cuánto, me da 4,47 metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta hasta allí?
Copien, por favor, me interesa sobre todo esta primera parte porque aquí despejamos un valor que lo vamos a reemplazar acá y vamos a jugar con la trigonometría para encontrar entonces alfa y beta. Entonces comencemos por esta. Bien, aquí nosotros estamos hablando de coseno beta, seno beta. Voy a despejarlas, ¿de acuerdo? Podría despejar para alfa o podría despejar para beta, da igual. Vamos a despejar para beta. Entonces, coseno beta, ¿a qué es igual? Entonces, para calcularlo el coseno beta, tendríamos que primero pasar esto que está sumando al otro lado a restar y luego pasar esto que está aquí al otro lado a dividir. Esto sería el paso 2. Entonces, primer paso, entonces me quedaría 2 menos coseno alfa dividido entre este valor, que es 0.3, que lo podemos ver como 3 décimos, por la velocidad final de beta. Entonces, 3 décimos, 3 por 2, 6, raíz de 5, sobre 10. Esto lo podemos ver como, bueno, dejémoslo así. 3 por 2 raíz de 5 sobre 10. Y eso sería el coseno beta. O lo que es lo mismo, mitad, mitad, 5. Y me queda 5 que factoriza 2 menos coseno alfa sobre 3 raíz de 5. ¿Listo? Y el seno de beta también lo puedo despejar de esta otra ecuación. Como está aquí, entonces tengo que pasar esto al otro lado a restar. Y luego, eso es lo primer paso, y luego esto pasarlo al otro lado a dividir. ¿Qué tendría? En el numerador tendría menos, simplemente menos seno de alfa sobre, de nuevo el mismo valor. O sea, aquí ya sabemos que esto me queda menos 5 seno de alfa dividido 3 raíz de 5. Entonces, yo ya tengo ahora el coseno de beta y el seno de beta en términos del coseno de alfa y el seno de alfa. Pero además yo sé que el coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta es la identidad trigonométrica fundamental, me dan 1. Entonces voy a elevarlos al cuadrado a ver qué obtengo. Entonces yo tendría que, bueno, voy a hacerlo acá, voy a borrar esta parte. Déjenme mirar. Listo, voy a borrar todo este tablero porque estas ecuaciones ya las usé, solo voy a verificar que estén bien. Entonces 2 menos coseno de alfa dividido entre 0.3 por 2 raíz de 5. Listo. Mitad, este 5 pasa a multiplicar, me queda 3 raíz de 5. Y del otro lado esta me queda, este pasa como menos seno de alfa dividido y me queda este valor, 3 raíz de 5, 5. Listo. Bien, entonces tendría coseno cuadrado de beta es esto,
25 factor de 2 menos coseno de alfa al cuadrado dividido entre 9 por 5 más el seno al cuadrado de beta, que sería 5 por 5, 25 por el seno cuadrado de alfa sobre 3 por 3, 9 y 5 al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado es 5, y eso debe ser igual a 1.